Muy bien, pues vamos a hablar ahora de los tipos de violencia dentro del módulo sobre aspectos generales de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuando hablamos nosotros de los tipos de violencia, tenemos que comprender que la violencia hacia las mujeres se da en un proceso, como ya se ha explicado, histórico-cultural, muchas veces legal, donde confluyen varios tipos de violencia. A veces se presentan por separado, sin embargo, en la mayoría de los casos se dan en conjunto. Hay violencia económica, hay violencia simbólica, hay violencia física, hay violencia digital y todas van creando esta idea de que las mujeres, para empezar, debemos de estar sometidas a los hombres y también debemos de estar en el espacio doméstico, en el espacio privado. O sea que nuestro espacio de desenvolvimiento no debiera ser el espacio público. En este contexto muy en particular, que es un contexto profundamente violento hacia las mujeres, se inserta un tipo especial o una manifestación especial de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay que entender, ¿sale?, un poco del contexto desde el cual provenimos, en donde las mujeres teníamos negado el desenvolvernos en el espacio público. Ya les había yo comentado que en la Grecia antigua las mujeres no eran consideradas ciudadanas y por lo tanto no podían estar en el ágora política, no podían tomar decisiones, no podían manifestarse en contra o a favor de lo que ahí se estaba discutiendo, no eran ciudadanas. Cuando se da la Revolución Francesa, cuando se da este proceso de cambio de una monarquía de carácter absoluto hacia un Estado más bien democrático liberal, y cuando la proclama de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad, nos dimos cuenta, o las revolucionarias francesas se dieron cuenta que esa igualdad no era con ellas, sino que era igualdad entre hombres, nada más. Entonces ha sido un proceso de lucha, un proceso de más de 200 años de búsqueda por el reconocimiento de una serie de derechos, entre ellos los derechos políticos a participar y poder votar y ser votadas. Para las primeras feministas, este reconocimiento era vital. ¿Por qué? Porque en la medida que ellas tenían o se les reconocía el derecho a votar y podían llegar a espacios de toma de decisión, ¿qué era lo que pasaba? Pues ellas, llegando a estas cámaras, llegando a estos espacios de decisión, ellas iban a cambiar otras leyes que también les impedían el acceso a las mujeres a otros espacios, como por ejemplo el educativo, como por ejemplo el profesional, el tener una nacionalidad, etc. Entonces, el derecho político a votar y ser votadas era tan importante. ¿Por qué? Porque era la llave de acceso a otra serie de derechos y de reconocimiento de esos derechos. Entonces, el que las mujeres podamos y tengamos el derecho a participar en la vida política es algo reciente, no siempre y no todo el tiempo se da por sentado. Y esto es importante porque debemos de estar siempre vigilando este cumplimiento o este reconocimiento de derechos. Es un derecho que durante muchos años no fue reconocido. Los gobiernos en distintos países, en distintos lugares, no lo reconocían. ¿Y por qué digo que hay que estarlo velando siempre? No porque ya lo tengamos, el día de mañana va a seguir ese reconocimiento. Piensen, por ejemplo, el caso lamentable del gobierno en Afganistán hoy en día, que después de una serie de reconocimientos de derechos hacia las mujeres, llega este gobierno y hay un retroceso. Ya, por ejemplo, las mujeres no pueden ir a la universidad, no pueden salir sin la burka, sin este velo que las cubre completamente. Entonces, el que haya un reconocimiento no quiere decir que el día de mañana va a seguir respetándose o siguiendo vigente. Ahora, en México la situación no fue tan distinta que en el resto del mundo. Se dio este proceso de independencia y entonces estaba la discusión sobre qué tipo de nación independiente íbamos a tener
y se consideró que la mejor vía era la vía democrática. Y en la Constitución de 1917 quedó asentado que todos los mexicanos tendrían el derecho a votar y ser votados. Pero otra vez, esos mexicanos no éramos nosotras las mujeres, eran solamente los varones. En la ley de los poderes federales, la ley de elección de poderes federales, ahí quedó asentado claramente que solamente los varones podían votar y ser votados. Fue después de una lucha de las feministas mexicanas que, para empezar, se dio el reconocimiento en 1947 en el ámbito local y después en el ámbito federal se dio el reconocimiento en el ámbito federal. Entonces, ¿por qué comento todo esto? ¿Por qué se manifiesta? Porque es algo reciente. La incorporación de las mujeres en la vida política es reciente y debemos estar siempre luchando para evitar que estos espacios que hemos ganado se echen para atrás. Hoy, para la inmensa mayoría de las personas, quiero pensar y luchamos para que sea esto lo más natural, es natural que existan candidatas, que existan regidoras, que existan síndicas, diputadas, gobernadoras, que puedan ejercer el poder. Esto no era natural hace 60 años. No era natural pensar que tendríamos legislaciones paritarias. No era natural pensar que tendríamos candidaturas a la presidencia de mujeres. Entonces, hay que pensar que esto es un cambio histórico, es un cambio cultural y que ha generado que en muchos de los casos se manifiesten diversos tipos de violencia contra estos cambios que se están produciendo en torno a la autonomía de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque ahora se pueden desempeñar en el espacio público y en torno a las decisiones que pueden tomar las mujeres sobre su proyecto de vida. Entonces, cuando hablamos de las violencias, pues hay distintos tipos de violencia. Algunas que podríamos denominar, por ejemplo, la violencia psicológica, que sería cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la persona a la que se le ejerce. En este caso estamos hablando de violencia que se ejerce hacia las mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de acciones? Bueno, pues negligencia, descuidado, insultos, humillaciones, devaluación, también indiferencia o comparaciones destructivas que hacen que la víctima, las mujeres que son víctimas de esta violencia, tengan depresión, una devaluación de la autoestima, etc. Esto es importante porque lo que hemos observado es que en el caso de la violencia contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres por razón de género, muchas veces se manifiesta en forma de insultos, de humillaciones hacia la mujer por ser mujer. Lo veremos más adelante, pero la idea es que se ejerce esta violencia hacia la mujer por su condición de ser mujer. Hay otro tipo de violencia que se llama violencia física y este tipo de violencia es cualquier acto que inflige daño, no accidental, no es que hayamos golpeado a alguien de forma accidental, que abramos una puerta y sin querer le pegamos no, aquí no es accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas, externas o de todo tipo. Esta violencia, algunas veces, antes de todos estos debates, se pensaba que era la única que se podía probar. ¿Por qué? Porque lamentablemente era la que dejaba marcas visibles. Y hemos tenido que trabajar mucho, sobre todo en la capacitación de Poder Judicial, de jueces, peritos, en decirles no solamente la violencia física es un tipo de violencia, sino que también hay otros tipos de violencia que intersectan. Y esta violencia, bueno, pues es la más notoria. Pero ¿qué pasa? En el caso de algunas mujeres, han sufrido atentados, han sido violentadas, las han golpeado. ¿Para qué? Para que dejen su cargo o para que dejen su campaña. Y como observaremos más adelante, este tipo de acciones, este tipo de violencias específicas, pues sí tienen un impacto diferenciado cuando se ejerce con un hombre o con una mujer. También hay casos de candidatas que sufren atentados,
que las agreden físicamente hablando y que eso hace que retiren su candidatura, que retiren su postulación porque no están dispuestas a pagar esa violencia que se ejerce contra las mujeres. Hay otro tipo de violencia que es una violencia llamada patrimonial, cuando se sustrae o se destruye algún tipo de documento, de bien, de valor patrimonial o de recursos económicos, ¿no? Esta violencia es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima en términos de bienes económicos o patrimoniales. Y se ha presentado que muchas veces les retiran recursos, le retiran los bienes patrimoniales como una manera de amenazar. Si tú sigues tu candidatura, entonces yo te voy a quitar estos bienes que tú tienes, esta casa, te voy a quitar este patrimonio si tú quieres seguir con la candidatura. De igual manera, la violencia económica es cuando hay un acto u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Limitaciones a controlar el ingreso de las percepciones. Por ejemplo, cuando hay un menor salario por un igual trabajo, o en el caso, por ejemplo, de las candidaturas de la violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando no se les da el dinero a las candidatas mujeres o cuando el recurso asignado para las candidaturas del mismo puesto, del mismo cargo, es menor cuando se trata de mujeres que cuando se trata de hombres. Y como nosotros comprendemos, el dinero es esencial en el funcionamiento de los partidos políticos y afecta especialmente a los candidatos en los procesos electorales. Entonces, si nosotros les quitamos recursos a las mujeres o si nosotros les damos menos recursos a las mujeres que a los hombres, vamos a afectar la capacidad que tengan ellas para ganar en una contienda o para desempeñarse en un cargo. De igual manera, violencia política contra las mujeres es que los partidos políticos tienen destinada una partida presupuestal para capacitación en materia de género, que ese dinero o para capacitación en el empoderamiento de las mujeres en la vida pública, que ese dinero no lo utilicen y lo destinen a otras cosas. Entonces, lo que estamos observando es cómo todas estas violencias que parecerían no tener relación con la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues se van insertando, van teniendo relación, van teniendo confluencia una con la otra. Hablamos, por ejemplo, de la violencia digital, que en el caso nacional es compartir imágenes, videos, audios íntimos sin el consentimiento de la víctima, de la mujer afectada. Bueno, es de la persona afectada, pero más del 80% de las personas afectadas son mujeres. Y entonces estamos hablando de cómo es que en campaña o cómo es que a las candidatas luego las amenazan diciendo: si tú sigues con tu campaña, yo voy a difundir videos de carácter íntimo para que tú desistas. Yo voy a difundir un audio en donde tú dices cosas con connotación sexual para que tú desistas de tu candidatura. Por último, hablar de la violencia feminicida, es la violencia extrema hacia las mujeres. No solamente es una cuestión de negarle los derechos humanos, culmina cuando se le pone en riesgo su vida o cuando se produce una muerte violenta. Ha habido muchas candidatas y hay estudios sobre esto que pierden la vida por estar en campaña. O sea, la cuestión es que las matan por estar en una campaña y entonces este es un tipo extremo de violencia. Entonces, como podemos ver, estas violencias que parecieran tipos diferenciados, que pareciera ser que no tienen relación con la política, se van insertando en la política. Las candidatas, en muchos de los casos, lamentablemente sufren estos tipos de violencia y, por lo tanto, van mermando o van creando un escenario, un ambiente que hace que las mujeres no quieran participar o no de forma tan activa en la política como sí lo hacen los hombres.